5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias. El embajador encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, tendrá su primer cara a cara con el presidente Gustavo Petro luego de una semana de tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos. Se van a encontrar hoy en la inauguración de la Feria Aeronáutica de Río Negro en Antioquia. Allí estará el presidente Gustavo Petro, varios de sus ministros y también la cúpula militar. Por su parte, el embajador colombiano Daniel García Peña insistió en que el secretario de Estado, Marco Rubio, no tiene nada que ver con un presunto plan para tumbar al presidente Gustavo Petro de su cargo. Daniel García Peña ya está en Estados Unidos. La Cancillería colombiana confirmó que es inviable iniciar el próximo 1 de septiembre el nuevo modelo de expedición de pasaportes como lo quiere el presidente Gustavo Petro. En respuesta a un derecho de petición, a la senadora Angélica Lozano detalló que la planta no está lista, no hay presupuesto ni vigencias futuras aseguradas y que se necesitan más de 8 meses para ponerse al día con estos procesos. Por ahora solo hay un borrador de acuerdo que fue redactado anoche tarde en la Casa de Nariño en medio de una reunión entre los delegados de la Embajada de Portugal, la canciller encargada, la gerente de la imprenta y también el jefe de despacho Alfredo Sade. Hoy, en horas de la tarde, la registraduría le va a adjudicar a la unión temporal a la que está vinculada Thomas Gret un millonario contrato para la logística de las elecciones de 2026. Por este proceso ya reaccionó el presidente Gustavo Petro, asegurando que desconfía en la transparencia de las elecciones del próximo año. El próximo 28 de julio a las 8:30 de la mañana se va a conocer si el expresidente Álvaro Uribe es condenado o absuelto en medio del juicio por manipulación de testigos. 6 exjefes de las FARC reconocieron ante la Justicia Especial para la Paz que reclutaron a más de 18,000 menores de edad para el conflicto y la guerra en nuestro país. Sin embargo, no reconocieron responsabilidad en otros delitos como abortos forzados y también tortura a estos menores. En noticias de Antioquia, la clínica Fundadores en el centro de Medellín estará cerrada de manera indefinida hasta que se descarte cualquier riesgo tras el grave incendio que obligó a la evacuación y traslado de al menos 150 pacientes. Y también en Antioquia, la Fundación Clínica del Norte, ubicada en Bello, cerrará su servicio de urgencias desde el próximo 25 de julio, asegurando que necesitan redistribuir los recursos disponibles. Y el alcalde de Valdivia, en Antioquia, confirmó la quema de 2 vehículos de carga en la vía nacional, esto en un parqueadero del corregimiento de Puerto Valdivia. Allí se estima que serían guerrilleros del ELN los que cometieron este hecho terrorista. La alcaldía de Bogotá defendió el traslado de más de 1,000 indígenas a un predio que está ubicado en el sector de Salitre, asegurando que cumple con todos los requerimientos y que esto hace parte de una orden judicial. En noticias internacionales, Rusia lanzó el mayor ataque contra Ucrania en un solo día desde el inicio de la guerra en febrero de 2022. Con más de 700 drones, este ataque se está siendo denunciado por parte del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Y ya son 161 personas desaparecidas en Texas, al menos 110 muertas luego de las graves inundaciones reportadas en la última semana. El 4 de septiembre a las 6:30 de la tarde, la Selección Colombia recibirá en Barranquilla a la Selección Bolivia y el 9 de septiembre viajará a Maturín para enfrentar a Venezuela en el Estadio Monumental, esto de cara a las últimas fechas de la eliminatoria mundialista. El desarrollo de estas y otras noticias lo pueden encontrar en blurradio.com. Continúen con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Mañanas Blue. Bienvenidos, ahora 5 de la mañana, 35 minutos. Aquí estamos desde Mañanas Blue en este amanecer. Hoy es miércoles, es 9 de julio, con noticias de Colombia y el mundo. Hay un frío intenso en Bogotá y así vamos a seguir con unas muy bajas temperaturas, algunas lluvias aisladas
en estas próximas horas. Noticias en este momento, en segundos todo sobre el final del juicio al expresidente Álvaro Uribe. También a esta hora, temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, buenos días. Feliz inicio de miércoles a usted, a todos los oyentes. ¿Le parece si empezamos por fútbol? Esa es una de las tendencias hoy en redes sociales. La gran imagen es John Arias, porque llorando le pidió perdón a los hinchas de Fluminense. Perdieron 2-0. Queda así ante el Chelsea, eliminado Fluminense de la semifinal del Mundial de Clubes 2025. Y esa es una de las imágenes más virales esta mañana, la del colombiano que de verdad llorando estaba pidiendo perdón a los hinchas de Fluminense. La segunda noticia es la palabra pasaportes, una tendencia en redes sociales con la que las personas están poniendo fotografías de dos cosas: o de su lucha por conseguir una cita y se meten a la plataforma, a la página de pasaportes y no todo el mundo la encuentra, o por las filas que ya se registran en ciudades como Medellín, también en la costa Caribe y sobre todo en Bogotá, de personas que incluso sin cita están decidiendo ir a las sedes de la Cancillería buscando que los atiendan para renovar o sacar el pasaporte. Quizá la situación de más filas es en la capital del país, en estas imágenes que estamos viendo, las de la calle 100 en la sede de la Cancillería. Por eso tendencia la palabra pasaportes en todas las redes sociales y sigue la incertidumbre de qué va a pasar con ese documento. Tiene que ver esto con el otro trino del momento, también el del presidente Petro anoche, que dice desconfía de la transparencia de las elecciones de 2026. Esa frase del presidente ha hecho que muchos políticos de todas las orillas le recuerden al presidente Néstor que es el mismo el encargado de las elecciones y que la transparencia debería ser garantizada por su propio gobierno. Muchos políticos preguntándose qué quiere decir el presidente cuando responde así a la que va a ser una de las noticias de hoy en Colombia: la adjudicación a la firma Thomas Graham Sons de una licitación en la registraduría para la logística de todas las elecciones en 2026. La registraduría le va a adjudicar hoy a Thomas Graham Sons, sí, no como dice el presidente que es Thomas and Greg, ¿no? Que le dice Thomas and Greg. Es Thomas Greg le dice de todas las maneras. Thomas Graham Sons, que es una firma colombiana que ha hecho pasaportes y ha organizado los papeles de seguridad alrededor de las tarjetas electorales, la logística de la registraduría desde hace muchos años. Y ambos, pasaportes y elecciones, han sido siempre incuestionables en Colombia. Y ahora el presidente Petro le dio por lanzar el manto de duda, él que encabeza el gobierno, que debería ser el árbitro, el garante de que las elecciones sean transparentes. Eso es más o menos lo que le están diciendo al presidente en redes sociales. Esto pinta mal, yo estoy de acuerdo en que esto es muy raro, el presidente quejándose de la falta de transparencia, entre otras cosas. Con la firma Thomas Graham Sons es que él fue elegido senador, presidente de la República. Él fue elegido alcalde de Bogotá y él fue elegido presidente de la República. El presidente de la República que dice que el sistema electoral de Venezuela le parece mejor que el colombiano, lanzando increíblemente un manto de duda sobre el futuro electoral de nuestro país. Bueno, Néstor, y para terminar en estas tendencias de redes sociales, la palabra Uribe y el 28, así, el 28 es tendencia en redes sociales porque esa es la fecha para la que quedó fijada la audiencia en la que el país conocerá el sentido de fallo contra el expresidente Álvaro Uribe. Ayer fue el último día de este juicio. Después de años de este proceso, el 28, que ya es tendencia, el 28 de julio, se sabrá el futuro de Álvaro Uribe Vélez. Camila, 5 de la mañana, 39 minutos, sobre el contrato que le adjudica hoy la registraduría. Se lo van a dar a Thomas Graham Sons, si se sabe anticipadamente, porque quedó como único oferente. Eran 9 y el único que clasificó fue la unión temporal en la cual empresas del grupo Thomas Graham Sons son las integrantes mayoritarias. Un contrato para las elecciones, las parlamentarias y las presidenciales del año entrante y su logística, que vale más de 2 billones de pesos. Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. Pues en el año 2022, Thomas Graham Sons organizó las elecciones en las que fue elegido Gustavo Petro como presidente. Sin embargo, el actual mandatario ha cuestionado en diferentes ocasiones a esta empresa e incluso los ha llamado tramposos por tener el contrato de los pasaportes, pues Petro considera que la licitación fue hecha a la medida para que se la
la ganaran, pues Thomas Gregan Sons podría quedarse hoy con otro contrato que es de un valor de 2.1 billones de pesos y es para la logística de las elecciones de los consejos de juventud de octubre y las elecciones de Congreso y Presidencia en 2026. El anuncio lo haría el registrador Hernán Penagos a las 5 de la tarde, pues de los 9 interesados en este convenio, solo la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, de la cual hace parte Thomas Gregan Sons, presentó una oferta. Es importante recordar que el presidente Gustavo Petro ha puesto en duda la transparencia de las elecciones del 2026 e incluso en un trino se preguntó: ¿qué garantía podemos tener en las próximas elecciones si el ex registrador, el registrador y el Consejo Electoral han actuado contra nuestros derechos? Este tipo de mensajes dejan ver cuál será la posición del presidente Gustavo Petro una vez se conozca este miércoles a las 5 de la tarde que Thomas Gregan Sons organizará las elecciones del 2026. Mateo Piñeros, Blue Radio. Mateo, gracias. Y la razón por la que al presidente no le gusta que Thomas Gregan Sons esté metida es que dice en el mensaje de anoche: en su junta directiva hay expresidentes y excandidatos presidenciales, que los ha habido. Sí, por ejemplo, Néstor, en el último reporte de Junta Directiva, Juan Manuel Santos, Andrés Pastrana, Noemí Sanín o Ricardo Lozano, por mencionarle algunos nombres en esa Junta Directiva. ¿Y por qué no le molestaba al presidente si en esa Junta Directiva, que lo fue hasta el año pasado, ya la cambiaron? En esa Junta Directiva, él fue elegido presidente de Colombia. Pues Néstor, hace parte de, usted sabe, el presidente Petro tiene una cruzada contra Thomas Gregan Sons. Por pasaportes empezó todo, pero sin duda va a sumarse este tema de la registraduría, y en ese nuevo mensaje de anoche dice que a él no le gusta, es por eso, porque está para intereses de expresidentes, refiriéndose a quienes han estado en la junta directiva, que son esos nombres que acabo de mencionar. Dice el presidente, y esta es una frase muy del estilo del presidente: inmoral que candidatos de alta gama de la oligarquía, como si estuviésemos hablando de camionetas blindadas, de alta gama de la oligarquía, dirijan la empresa que hace los cómputos. En realidad no es cierto que Thomas Gregan Sons haga los cómputos, pero bueno, eso hace parte de la discusión que plantea el presidente Gustavo Petro alrededor de Thomas Gregan Sons. Son las 5 de la mañana, 42 minutos. Les decíamos, terminó el juicio y ahora viene la sentencia sobre el expresidente Álvaro Uribe. El juicio terminó con 2 días de alegato del expresidente Uribe, que habló durante muchas horas, 9 horas el primer día, casi 6 horas ayer martes. Un juicio que lo anuncia el final la juez 44 penal del circuito, Sandra Liliana Heredia, que tendrá en sus manos la decisión de si lo condena o lo absuelve. Voy a tomarme unos días para emitir el sentido del fallo y en consecuencia, para tal fin, se fija el 28 de julio a partir de las 8:30 de la mañana. Y en ese último día, el expresidente pidiéndole allí a la jueza, a la justicia, que lo absuelva, el expresidente Álvaro Uribe. Señora juez, he procurado decirle lo que dicta mi corazón. Yo le pido a usted que me absuelva. Yo no busqué testigos, pedí verificaciones. Yo no dije, vayan a buscar testigos en las cárceles. Y una de las últimas en este alegato final del expresidente Uribe fue pedirle a la justicia que investigue a la juez, se llama Mercedes Arroyave, la abogada que acompañó siempre al senador Iván Cepeda en sus visitas a las cárceles, hablando con paramilitares de la época. Señora juez, yo sí le pido a la Administración de Justicia que investiguen esta ausencia, esta contumacia de Mercedes Arroyave. Mercedes Arroyave, clave en todo este proceso y no aparece. Ya se conocen en los medios de los abogados las disculpas que ella da para no Terminado aparecer. El juicio, el 28 de julio será la fecha clave, por eso es tendencia esta mañana 28 de julio, es la fecha en que anuncia la juez Heredia, leerá el fallo absolutorio condenatorio. La contraparte del expresidente Álvaro Uribe, el senador Iván Cepeda. No actuamos con optimismo, actuamos con la verdad. Actuamos con la conciencia de haber defendido nuestros derechos. Así que nosotros creemos firmemente en que el expresidente Uribe debe ser condenado por la totalidad de los cargos
por la acusación que se ha hecho. La satisfacción de decir que hemos llegado hoy en Colombia a la instancia en la cual... La defensa también se siente optimista. Dicen que desmontaron uno a uno los cargos. El abogado defensor Jaime Lombana. Nosotros tenemos la convicción de la inocencia absoluta y plena del doctor Álvaro Uribe Vélez. Creo que se ha demostrado en un juicio público la ausencia de fundamentos para las dos conductas que fueron acusadas. Es la primera vez en la historia reciente de Colombia que sientan a un expresidente en el banquillo de los acusados. Aquí, por si compró testigos alrededor de sus presuntos vínculos con el paramilitarismo, no va a ser de pronto el último expresidente, porque se abre la puerta, por supuesto, para que esta clase de actividades, un juicio penal en este caso, se repita en el futuro. Juan Esteban Quintero. Néstor, buenos días. Faltan 19 días para que el país conozca el fallo decisivo en el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe. La jueza Sandra Heredia ya cuenta en su despacho con todos los elementos presentados durante el juicio oral y será ella quien determine si Uribe es culpable o inocente de los delitos de fraude procesal y soborno. La acusación de la Fiscalía sostiene que el exmandatario dio instrucciones a su abogado Diego Cadena para que presionara a exparamilitares que habían vinculado a los hermanos Uribe Vélez con las autodefensas en cárceles del Valle, Bogotá y Boyacá. Desde los juzgados de Palo Quemado, sectores del Centro Democrático expresaron su respaldo al que consideran su líder natural. Una de ellas fue la senadora Paloma Valencia, quien arremetió contra el testigo clave, Juan Guillermo Monsalve. A Monsalve lo busca a través de el compañero de celda, es decir, Álvaro Uribe, el presidente Uribe, jamás buscó a Monsalve, Monsalve lo buscó a él. ¿Cómo uno puede buscar engañar si está recibiendo la invitación de un preso? El próximo 28 de julio se conocerá ese fallo histórico que definirá si el líder del Centro Democrático se convierte en el primer expresidente condenado por la justicia o si resulta inocente de los cargos. Juan Esteban Quintero, Blue Radio. Juan, 5 de la mañana, 47 minutos. Atención, está aterrizando en Roma el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a reunirse de manera extraordinaria con el Papa León XIV. Desde Europa, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, y es así. Buenos días. De extraordinario porque ocurre que el Papa está de vacaciones, está en el Palacio de Castel Gandolfo, allí en la costa italiana, y hasta ahí va a llegar el presidente Volodymyr Zelensky. Es un viaje especial porque está ocurriendo allí en Italia una reunión de países para solidaridad con Ucrania que organiza la primera ministra Giorgia Meloni, y lo importante es que va a ser va a haber una intensa actividad diplomática porque también allí Volodymyr Zelensky se va a reunir con un enviado especial de la Casa Blanca, y esto se produce en un momento importante porque el presidente Donald Trump en Estados Unidos ha revertido su posición de no entregarle armas a Ucrania y parece ser que estaría dando la luz verde para que pueda recibir armas. Es lo que está tratando de conversarse tras bambalinas allí en Italia en estas reuniones, en esta intensa agenda diplomática que está manteniendo allí Volodymyr Zelensky. Como te digo, es un viaje sorpresa, no conocemos la hora en la cual se va a reunir con el Papa porque el Papa, estando de vacaciones, no publica su agenda, Néstor. Silvia, gracias, y atención, coincide este viaje de Zelensky al Vaticano con el ataque de esta madrugada de Rusia, el mayor ataque de drones y misiles contra Ucrania desde cuando comenzó la guerra ya en febrero del año 2022. En Madrid, en España, Enrique Rodríguez. Parece, Néstor, buenos días, un tópico recurrente decir que este es el mayor ataque ruso contra Ucrania, pero es que esos récords se han ido batiendo sistemáticamente, y el de esta madrugada, para que se hagan una idea, ha dejado 741 vehículos aéreos, que se denomina técnicamente, pero que en realidad es la combinación de drones, cohetes y misiles de largo alcance. Han sido lanzados todos ellos sobre territorio ucraniano, aunque también es verdad que muchos de ellos han sido interceptados, al menos 300, por las fuerzas de defensa de Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, antes de viajar a Roma por sorpresa, señaló que en estos momentos están en marcha esfuerzos en muchas regiones de Ucrania y volvió a insistir en que el camino es las sanciones contra Rusia y que este es un ataque revelador porque llega precisamente en un momento en el que se han hecho tantos esfuerzos para lograr la paz y por establecer el alto el fuego.
Para Zelensky, esta es una prueba más de que se necesitan más sanciones contra Rusia. Hablando de sanciones contra Rusia, el principal Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de dictaminar en La Haya, en los Países Bajos, que Rusia habría violado sistemáticamente el derecho internacional en Ucrania, no solo desde la invasión a gran escala en 2022, sino desde el año 2014. El tribunal dice que hay una amplia gama de violaciones de derechos humanos desde el inicio del conflicto, incluyendo, por ejemplo, el vuelo 17 de Malaysia Airlines, su derribo, por ejemplo, o el secuestro de niños o el adoctrinamiento de esos menores de edad. Por último, esta mañana también hemos sabido que el canciller ruso Sergei Lavrov va a viajar el próximo día 11 para una nueva ronda de consultas políticas con las autoridades de Corea del Norte, que ha resultado ser uno de los principales aliados militares de Rusia en este conflicto, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Por primera vez desde la desmovilización de las FARC, sus líderes, el grupo de hombres que hizo parte del secretariado de las FARC, 6 en total, reconocen ante la Jurisdicción Especial de Paz su responsabilidad en el tema del reclutamiento forzado de más de 18.000 niños en Colombia durante todo el conflicto armado. La verdad es un reconocimiento a regañadientes, con cuestionamientos, con matices y con críticas a la JEP. Los ex jefes, entre ellos están Timochenko, que fue el jefe último de las FARC, todavía en acatamiento de la civilidad, y los ahora senadores Carlos Antonio Lozada y Pablo Catatumbo. Todos dicen que es cierto en su responsabilidad colectiva, tema del que habla uno de los integrantes de ese secretariado de las FARC, Pastor Alape. Reiteramos en esta declaración el reconocimiento de los hechos más graves, no amnistiables, con plena conciencia del daño causado y con la convicción de que de decir la verdad es un acto que en sí es reparador. Asumimos. Terminan diciendo que sí reclutaron forzosamente 18.000 niños en Colombia, no muchas guerras con semejante nivel de atrocidad, pero terminan también estos señores del secretariado de las FARC en este documento de más de 450 páginas cuestionando a la JEP y diciendo que hay sesgos en el juzgamiento de sus crímenes. Felipe García. Javier Segura informa. Hola Néstor, buenos días. En un extenso documento entregado a la JEP, un documento de 453 páginas, estos 6 jefes guerrilleros, ex jefes guerrilleros, relativizaron la gravedad de esos crímenes y cuestionaron testimonios de víctimas, alegando que algunos niños se unieron por autoprotección y que no hubo órdenes específicas para reclutar menores de edad. Uno de los puntos más polémicos de este informe que entregaron a la JEP fue la justificación que dieron sobre los abortos forzados, argumentando que eran para evitar que un niño creciera en medio de la guerra y proteger a las mujeres de riesgos físicos y también del estrés. También negaron que la violencia sexual entre sus filas fuera una política de la organización guerrillera y minimizaron denuncias de abusos como los desnudos forzados, asegurando que estas prácticas respondían a mecanismos de seguridad y no a motivaciones sexuales. Además, rechazaron que la edad de las víctimas configure violación, pidiendo pruebas del contexto y también de la intención. Esas posturas generaron rechazo en las víctimas y también en las organizaciones que consideran que las FARC siguen evadiendo una responsabilidad plena y sincera en los graves crímenes cometidos en los últimos años en este conflicto armado en el país. La JEP aplazó la audiencia pública de verificación a petición de los excombatientes mientras avanza la investigación. Javier, gracias. Javier Segura reportando, 5 de la mañana, 54 minutos. Nueva jornada de protestas de vecinos de Ciudad Salitre, que es una zona residencial y comercial en el centro de Bogotá, rechazando la ubicación de indígenas en Vera
alrededor del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal. En ese lote es donde quiere ubicar el gobierno de Bogotá a estos indígenas, un espacio que tiene capacidad para cerca de 1.000 personas, que está cubierto, que tiene baños, que tiene agua potable. El edil de Teusaquillo, Alejandro Zamora. Nosotros solamente estamos pidiendo, ante un temor justificado, ser escuchados por el gobierno nacional, que hoy, por una problemática que existe, está recayendo sobre el distrito y lastimosamente, en el marco del cumplimiento de un fallo de tutela, quieren traer al pueblo en vera acá, desconociendo y ahí se oyen al fondo las protestas de vecinos que no quieren, porque las experiencias con los indígenas en diferentes zonas de Bogotá ha sido desastrosa. El gobierno de Bogotá dice estar cumpliendo un fallo de tutela. Doña Isabelita Mercado, que es del gobierno en Bogotá, consejera de Víctimas y Reconciliación. Acá estaríamos haciendo presencia permanente desde el minuto cero, las entidades del distrito que tienen un rol activo en la prevención y protección de esta población, sobre todo pues lo que tiene que ver con niños, niñas, adolescentes. Es decir, en este PMU estaría Secretaría de Gobierno, Secretaría de Integración Social, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Salud, que hace presencia permanente, Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación. La medida es temporal, el lote está allí listo para recibir a los indígenas en Vera. Felipe García. Hola Néstor, buenos días. Sí señor, segundo día consecutivo de protestas de residentes del barrio Ciudad Salitre, allí en la localidad de Teusaquillo. Se manifestaron en rechazo nuevamente por la decisión de la alcaldía de trasladar de manera temporal a integrantes de la comunidad en Vera, una sede distrital en el occidente de Bogotá. Es un lote, Néstor, ubicado justo al lado de la terminal de transportes del Salitre y es del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, del IDEPAC, y queda ubicado justamente, como le mencionaba, justo al lado del terminal de Salitre, del módulo 4, donde los viajeros llegan justamente a tomar sus vehículos. ¿Qué dice la Consejería de Paz? Que en los últimos 6 meses la administración distrital evaluó más de 70 predios para definir un espacio transitorio que tenga entornos seguros, que sea apto como alojamiento y que permita la articulación de servicios para esta población de indígenas. Felipe, 5:57, la noticia económica de hoy miércoles. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Durante los próximos 7 meses, la zona de inmigración del aeropuerto El Dorado en Bogotá estará en obra porque se ejecutará un proyecto de ampliación. La Agencia Nacional de Infraestructura dio luz verde a Opaín, concesionaria de la terminal aérea, para adelantar la reconfiguración de este espacio de inmigración y el suministro de nuevos equipos tecnológicos, buscando mejorar las condiciones de ingreso de nacionales y extranjeros al país para que los procesos sean más ágiles. En muchas ocasiones, inmigración se ha convertido en un verdadero cuello de botella después de un viaje. Con una inversión de 18.608 millones de pesos, el área de inmigración de la principal terminal aérea del país pasará de 1.628 metros cuadrados a 2.162, un 33% más grande. Estas intervenciones son fundamentales para adaptarse a las dinámicas operativas actuales del aeropuerto, reducir los tiempos de espera y alcanzar una atención eficiente y de alta calidad, teniendo en cuenta que en 2024 el Dorado recibió 46 millones de pasajeros, 4 veces más que en el año 2006, cuando fue concesionada la terminal aérea. El proyecto contempla también la implementación de nuevos pasillos Biomig, que son los módulos biométricos de migración, entre otros equipos. Nos aseguran desde la ANI que durante estos 7 meses no habrá traumatismos para los viajeros por estas remodelaciones. Esta ampliación de la zona de inmigración es un proyecto diferente al que busca ampliar la capacidad de todo El Dorado hasta 73 millones de viajeros por año. Víctor Grosso, datafx.com. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio.
Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, un gusto saludarlos en este miércoles, son las 6 de la madrugada, 40 segundos. La firma Thomas Gregan Sons, la misma a la que el gobierno quiere sacar del contrato de la elaboración de los pasaportes en Colombia, se va a quedar hoy miércoles a las 5 de la tarde con la licitación para organizar, para hacer la logística de las elecciones del 2026, para las parlamentarias que son en marzo del año entrante y las presidenciales, primera vuelta que será en mayo y segunda vuelta en junio del año entrante. A las 5 de la tarde de hoy miércoles, el registrador Penagos les adjudicará a ellos, a un consorcio en el que mayoritariamente está esta firma Thomas Gregan Sons, el contrato, a pesar de la protesta del presidente Gustavo Petro, que anoche muy tarde, pasadas las 10 de la noche, cita la noticia a modo de anticipo de Blue Radio, para decir muy gravemente que desconfía de la transparencia de las elecciones del 2026, dándole combustible a quienes están sospechando, para quienes están lanzando suspicacias alrededor de si va a haber o no elecciones. No le gusta al presidente Petro, la firma Thomas Gregan Sons dice con el argumento de que es una empresa manejada y actúa bajo intereses de la alta gama de la oligarquía. Vaya usted a saber qué quiere decir eso. El presidente Petro se refiere seguramente porque dice que hay expresidentes que manejan Thomas Gregan Sons, a que en la junta directiva efectivamente estuvieron el expresidente Santos hace muchos años y el expresidente Andrés Pastrana, que son los mismos que efectivamente hicieron parte de la junta directiva de Thomas Gregan Sons en la época en que Petro era elegido o representante a la Cámara o senador, o inclusive cuando Petro fue elegido alcalde de Bogotá, o inclusive hace 3 años largos cuando el presidente Petro fue elegido presidente de la República, que es por supuesto una paradoja. El presidente Petro, con ese tema de que no le gusta, de que hay falta de transparencia para las elecciones del año entrante, lo que hace es poner en entredicho el sistema electoral colombiano, del cual él debería ser garante, debería ser el árbitro. El presidente Petro, que dijo en algún momento que le parecía mejor el sistema electoral venezolano, sigue lanzando frases como esta, repito, diciendo que no le gusta, que desconfía de la transparencia de las elecciones para el 2026, frase pronunciada a menos de un año de las elecciones. La registraduría adjudicará la licitación a una unión temporal que fue la única que quedó habilitada porque las otras 8 empresas fueron descalificadas o no cumplieron con los requisitos, y como sí se puede en el actual sistema administrativo de Colombia que se gane alguien una licitación a pesar de ser único oferente, repito, el ganador, al que no quiere caldo se le dan 2 tazas, será otra vez la firma Thomas Gregan Sons, afortunadamente para ellos, infortunadamente para efectos del debate político en Colombia. A propósito de esa firma, que es la misma que hace los pasaportes, el 31 de agosto termina su contrato para seguir haciendo las libretas. Oficialmente la Cancillería colombiana aceptó en un documento que le entrega a la senadora Angélica Lozano que se necesitan 35 semanas después de la firma de un convenio entre el gobierno de Portugal, la Casa de la Moneda de Portugal, equivalente a la imprenta en Colombia, y la imprenta de Colombia para la elaboración de los pasaportes. Si son 35 semanas, quiere decir casi 9 meses
a partir del momento en que se firme, y no han firmado. Estuvieron reunidos en las últimas horas en la Cancillería con la embajadora de Portugal a bordo y con la gente de la Cancillería, la nueva canciller, la señora Villavicencio, y gente de la imprenta nacional, y a estas alturas, faltando menos de mes y medio, no se han podido poner de acuerdo alrededor de los términos de ese nuevo acuerdo, es decir, de quién va a hacer las libretas de pasaporte si no está Thomas Gregan Sons. Después de mucho tiempo de especulaciones, apenas hay un borrador en el que han estado trabajando anoche y esta madrugada para personalizar los pasaportes en Colombia. Fue una reunión larguísima, repito, con delegados de los gobiernos de Colombia y Portugal, a los que no han podido llegar a un acuerdo. Y hablando de la Cancillería, finalmente, y es por fin una buena noticia, esta mañana amanecemos con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Fueron recuperados los embajadores, el de Colombia en Estados Unidos, que es Daniel García Peña, y el de Estados Unidos en Bogotá, que es John McNamara. Ambos regresaron a sus bases. El embajador García Peña a Washington y el embajador McNamara a Bogotá habían sido retirados, llamados a consultas hace una semana por la tensión diplomática entre los gobiernos, el de derecha de Trump y el de izquierda de Petro. Lo primero que hace al llegar anoche tarde a Washington, el embajador García Peña, es volver a decir que Estados Unidos no tiene nada que ver con un intento de golpe, que fue la exigencia de la Casa Blanca, y Colombia está obrando y obedeciendo a pie juntillas. Están dando por terminada ambos países la crisis, aunque la primera declaración del embajador es esta a modo de disculpas. Vendrá la recuperación, pero vendrán también seguramente incidentes cuando Colombia sea desertificada, que parece inevitable. Ese tema de lucha contra el narcotráfico será la pieza clave para determinar el futuro en la relación bilateral. El embajador McNamara llegó no a Bogotá, sino a Medellín, porque se encuentra allí con el presidente Gustavo Petro en el comienzo esta mañana de la Feria Aeronáutica, un evento en el que, entre otras cosas, van a mostrar un modelo de los aviones suecos, los Gripen, de la firma Saab, que son los que va a comprar a Colombia para reemplazar los antiguos Kafir israelíes. El próximo 28 de julio, y es una de las noticias del día, finalmente, en 2 semanas largas, se sabrá si el expresidente Álvaro Uribe es condenado o no por su manipulación de testigos, que es la acusación de la Fiscalía. Terminó el juicio, solo queda esperar la lectura del fallo. La jueza es Sandra Heredia, a quien el presidente Petro, después de 13 años de juicio, después de 62 audiencias, citadas de lunes a viernes, larguísimas, a ella, el expresidente Álvaro Uribe, le pide que sea absuelto de manera simultánea. Se adelantó la audiencia, el alegato final contra el abogado de Uribe, que es Diego Cadena, a quien la Fiscalía también pide condenar. Es Diego Cadena el que fue a hacerle ofertas de compra de testigos a los paramilitares con quienes estaba hablando el senador Iván Cepeda. Sabremos el desenlace final dentro de muy pocos días, 28 de julio. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Son las 6 de la mañana, 7 minutos. Hoy es miércoles 9, es el día de la Virgen de Chiquinquirá, padre, ¿no? Claro, el Día de la Virgen de Chiquinquirá, una experiencia mariana muy antigua, Néstor, es del siglo XVI. Fundamentalmente el milagro fue que un cuadro donde está la Virgen María, San Antonio y está San Andrés, se deterioró y después con el tiempo tuvo una restauración milagrosa. Y desde el siglo XVI allí se construyó un santuario y se ha vivido como una experiencia mariana para toda Colombia. Hoy un saludo a todos los marianos. En segundos, información de última hora sobre el incendio controlado esta madrugada en la Clínica Fundadores de Medellín. Como si fueran pocos los problemas de la salud, estalló un incendio en el 7º piso. Tuvieron que evacuar primero 150 pacientes, después tuvieron que sacarlos a todos. Esta mañana amanece cerrada esa Clínica Fundadores, que queda en el centro de Bogotá. Ayer fue el cierre de urgencias en el San Carlos, en el sur de Bogotá. Hoy es este incendio en la Clínica Fundadores. Para quienes viajan a los Estados Unidos o quienes tienen vuelos pendientes internacionales, finalmente los pasajeros no tendrán que quitarse los zapatos para pasar controles de seguridad. En segundos ampliamos noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos en Mañanas Blue.
Quiero reiterar una vez más, como lo ha dicho el presidente en varias ocasiones, que el secretario de Estado Marco Rubio y el gobierno de Estados Unidos no tienen ninguna participación en un golpe de Estado o ningún intento de desestabilización del país. Habló el embajador Daniel García Peña al llegar a Washington. Con ambos representantes diplomáticos de Estados Unidos y Colombia, encargado de negocios y embajador, de vuelta en sus respectivas embajadas, la crisis de hace unos días parece, al menos por el momento, parcialmente superada. El embajador también señaló que la agenda en la que se concentrará Colombia con Estados Unidos se enfoca en la lucha contra el narcotráfico, migración, comercio, transición energética y respaldo a Haití en su proceso de estabilización y de garantías de seguridad. Una jornada clave para las relaciones bilaterales con los Estados Unidos y decisiones en materia de seguridad tendrá lugar este miércoles en Río Negro, donde inicia hasta el próximo 13 de julio la Feria Aeronáutica en inmediaciones del aeropuerto José María Córdoba. Al oriente antioqueño sería el lugar donde el presidente Gustavo Petro se encontraría con el encargado de negocios interino de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara. Por otra parte, la expectativa del inicio de esta feria también se concentra en nuevos anuncios en relación con la adquisición de los aviones suecos Gripen de última tecnología para la Fuerza Aérea. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refería a esta decisión hace unos días como algo inaplazable. Esta decisión lleva décadas de estudio, de evaluaciones. Los aviones CAFIR ya llevan prácticamente 35 años de operación y no tomar la decisión en este momento se pone en grave riesgo el cumplimiento de una misión constitucional. En el interés aparece que no hay citas en el momento. Ese es. Entonces, pues uno tiene que venir hasta acá a ver qué realidad es la que en la que estamos. Uno tiene que venir ya directamente con disponibilidad porque lo que dijeron es que están como un poco colgados de tiempo. Con carpetas, documentos en mano y hasta pasaportes vencidos, decenas de ciudadanos llegan personalmente a las sedes de la Cancillería ante la imposibilidad de conseguir una cita virtual. Ante esta crisis, la Cancillería colombiana confirmó a través de un comunicado que el nuevo modelo de pasaportes basado en un acuerdo de cooperación entre el gobierno de Portugal y la imprenta nacional no podrá entrar en operación el próximo 1 de septiembre, fecha en el que vence el actual contrato con Thomas Gregg & Sons. A la fecha no existe un acuerdo aprobado que permita referir los términos, derechos, obligaciones y contraprestaciones, ni se tiene una fecha estimada para ello. La respuesta de la Cancillería se dio a un derecho de petición de la senadora Angélica Lozano, que calificó la situación como grave e improvisada. La Cancillería confirma oficialmente que no existe nada listo con Portugal y que por el contrario está preparando la urgencia manifiesta para garantizar la fabricación de pasaportes. Hoy a las 5 de la tarde será adjudicado el contrato para la logística de las elecciones del 2026. El convenio incluye las elecciones de los consejos de juventud de octubre y las de Congreso y Presidencia del próximo año. Hay 9 interesados que buscan quedarse con el contrato, pero solo la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, de la cual hace parte Thomas Gregg & Sons, presentó oferta y por eso se le adjudicaría. El contrato es por un valor de 2.1 billones de pesos, pero la polémica llega porque el presidente Gustavo Petro ha hecho varios pronunciamientos en contra de Thomas Gregg & Sons, a quienes ha llamado tramposos por tener el contrato de los pasaportes, pues el mandatario asegura que lo tienen porque la licitación se habría hecho a medida de esa empresa. Y como era de esperarse, el presidente Gustavo Petro reaccionó, asegurando que desconfía de la transparencia de las elecciones de 2026, una publicación que ha generado rechazo entre la oposición y también que precandidatos como Daniel Palacios y Mauricio Cárdenas le digan que lo que tiene que él hacer es garantizar la transparencia en estas jornadas. Señora juez, he procurado decirle lo que dicta mi corazón. Yo le pido a usted que me absuelva. Yo no busqué testigos, pedí verificaciones. Luego de 6 meses y extensas audiencias, finalizó el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno y fraude procesal. La jueza Sandra Heredia ya dio a conocer una fecha para el veredicto final. Voy a tomarme unos días para emitir el sentido del fallo y en consecuencia para tal fin se fija el 28 de julio a partir de las 8:30 de la mañana. Desde los juzgados de Palo Quemado, el senador Iván Cepeda celebró llegar a este punto del proceso. La satisfacción de decir que hemos llegado hoy en Colombia a la instancia en la cual un hombre muy poderoso que se creía estaba por encima de cualquier examen o interpelación de la justicia ha tenido que comparecer y tendrá que responder ante un juez de la República. También la Fiscalía solicitó un fallo condenatorio contra los abogados Diego Cadena y Juan José
José Salazar, señalados de presionar a exparamilitares para que se retractaran de declaraciones en contra del expresidente Álvaro Uribe. El fiscal Daniel Hernández. Como posibles coautores, su señoría, de los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal, en lo que tiene que ver con el hecho jurídicamente relevante de Carlos Enrique Vélez para los dos ciudadanos, y de soborno en la actuación penal como autor material en lo que tiene que ver, su señoría, coautor material en lo que tiene que ver con el caso de Juan Guillermo Monsalve. Por primera vez, los excomandantes del último secretariado de las FARC reconocieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz su responsabilidad en el reclutamiento forzado de más de 18.000 menores durante el conflicto armado. Pastor Alape, miembro del antiguo secretariado de las FARC. Con plena conciencia del daño causado y con la convicción de que decir la verdad es un acto que en sí es reparador. Asumimos toda nuestra responsabilidad frente a este caso y estamos procediendo de manera efectiva con nuestro compromiso firmado en el acuerdo de paz. La Jurisdicción Especial para la Paz se declaró competente para investigar el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado y otros crímenes, a todo esto tras el reconocimiento de responsabilidad del antiguo secretariado de las FARC. Enrique Gómez, Defensa de la Familia. Interpondremos todos los recursos legales posibles para impedir que a través de la JEP se siga expandiendo y manteniendo la impunidad en cuanto a la autoría intelectual del crimen de Álvaro Gómez Hurtado. Estás escuchando Blue Radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. En La Calle 96.9 FM se respira un nuevo aire. Nuevas conexiones. Nuevas aventuras. Esta vez avanzamos hacia un nuevo universo, donde todos y todas son bienvenidos. Seguimos creciendo y moviéndonos en lo que nos inspira, nos emociona y nos conecta. Sé parte de una nueva calle que siempre está en movimiento. 96.9 FM. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. El incendio comenzó anoche, pasada las 11 de la noche, fue controlado a las 2 de esta madrugada. Incendio en la clínica Fundadores, que queda en el centro de Medellín, una de las clínicas grandes de Medellín. Para que la gente se ubique más fácil, Néstor, es el centro, el corazón de la capital antioqueña. Tuvieron que cerrar toda la clínica esta mañana. Originalmente, el incendio fue en el piso 7º, en donde había pacientes inclusive en unidades de cuidados intensivos, una situación no solo caótica y trágica, sino peligrosa, porque esa zona de Medellín se queda en la práctica esta mañana sin la legendaria clínica Fundadores. Y por eso están buscando a dónde llevar esos 150 pacientes que tendrán que ser ubicados en otra clínica, porque mientras resuelven la situación por el incendio ya apagado, pero hacen la investigación de qué lo provocó y qué servicios quedan definitivamente afectados, pues allí se trabaja con restricciones y anuncian el cierre de servicios en esta clínica Fundadores. Las llamas arrancaron en el 7º, ¿verdad? En el séptimo piso, sí señor, el incendio es en el 7º piso. Situación en este momento con el incendio en la clínica Fundadores. Héctor Santamaría.
Pues Néstor, lo que parecía una noche como otras en el centro de Medellín, un incendio en la clínica Fundadores terminó poniendo en cuidados intensivos la tranquilidad de más de un paciente. Esto debido al susto que vieron al ver cómo desde el piso 7 de la edificación empezaron a salir llamas que alcanzaron hasta los 3 metros de altura. Ante la emergencia que se fue extendiendo hacia otros pisos, donde más de uno estaba dormido, algunos enfermos que fueron ayudados en la evacuación, pero además, como el personal no daba abasto con el gran número de ellos, salieron del hospital como pudieron, especialmente quienes estaban en hospitalización. La calle se volvió literal un centro de salud, así lo relataron algunos de los ciudadanos. Pues yo estaba acostada ya en la cama, me habían acabado de hacer el ingreso y estaba esperando que me pusieran los medicamentos, cuando un paciente me dijo, por favor, salgan todos, que en el 6º piso hay un incendio. Entonces fue cuando todos empezamos a salir, enfermos, en camilla, ya están sacando los de la UCI, en silla de ruedas. No, eso fue horrible, se veían las llamas desde el 4º piso y lo peor es que mi hermanito no mueve las extremidades y nos tocó, mejor dicho, rodado por las escalas. Eso fue horrible. 6 máquinas de bomberos atendieron el incendio y mientras tanto, Néstor, quienes dependían del oxígeno eran atendidos en plena vía pública por el personal de la clínica, porque la situación más compleja se vivió especialmente en la unidad de cuidados intensivos, en donde habían 18 pacientes internados, pero que se vieron gravemente afectados porque además la conflagración hizo que se fuera el fluido eléctrico. La situación además hizo que los 150 pacientes, las camas que están habilitadas en este centro asistencial que atiende a la comuna, una de las más grandes de Medellín, la zona céntrica, pues fueran trasladados a otros centros asistenciales. El director del DAGRE, Carlos Quintero. En el lugar, 25 bomberos, 6 máquinas de bomberos lograron controlar un incendio que se presentó en el 7º piso, en el área de hospitalización. Se debió hacer una evacuación preventiva de algunos de los pacientes, 3 traslados de pacientes vitales a clínicas cercanas. Hasta el momento no reportamos ningún herido. Mientras avanzan las investigaciones donde se cree inicialmente que al parecer este incendio gigantesco que ocurrió en el 7º piso se dio al parecer por un cortocircuito, siguen a esta hora las pesquisas allí en este centro asistencial. Igualmente, como usted lo advertía, los servicios de manera indefinida fueron cerrados en la clínica Fundadores en la zona céntrica de Medellín. Lo que preocupa es que ya son al menos 4 centros asistenciales que han señalado y que han alzado la mano, Néstor, que dicen que están en un 150 su capacidad de urgencias y que no dan abasto. En un 150%, dice usted, Héctor. Gracias. 6 de la mañana, 21 minutos. Atención, quedó superada la crisis diplomática, la de esta vez, la de la semana pasada, con el gobierno de los Estados Unidos. Con el regreso de los embajadores, el de Washington a Bogotá y el de Colombia a Washington, ya la crisis parece superada. La primera declaración del embajador García Peña anoche regresando a los Estados Unidos es diciendo, a modo de disculpa, que Estados Unidos no tiene nada que ver en el intento de golpe de Estado al presidente Petro. Un supuesto todavía que el presidente Petro extendió y que generó la crisis esta con el gobierno de Trump en Washington. Desde Washington, en los Estados Unidos, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Regularizar, encauzar, normalizar, cualquiera que sea la conjugación, el gobierno colombiano tiene la intención de pasar la página, de dejar atrás ese episodio de la semana pasada en el que se ordenó el llamado a consultas del encargado de negocios John McNamara y de manera recíproca el presidente Gustavo Petro hizo lo propio con el embajador Daniel García Peña, quien ya está de regreso en Washington, con 2 mensajes. El primero llegó con una carpeta cargada de 5 temas de los que cree que puede echar mano para fortalecer la relación bilateral o para enderezarla. Lucha contra el narcotráfico, migración, comercio, transición energética y respaldo a Haití. Su otro objetivo o tarea es reiterar la retractación del gobierno colombiano. Que quede claro, clarísimo, que ni Marco Rubio ni Estados Unidos están buscando o buscaron derrocar o desestabilizar al gobierno colombiano. Eso fue lo primero que dijo el embajador ayer durante su rueda de prensa, poco después de aterrizar en Washington. Escuchemos. Quiero reiterar una vez más, como lo ha dicho el presidente en varias ocasiones, que el secretario de Estado Marco Rubio y el gobierno de Estados Unidos no tienen ninguna
participación en un golpe de Estado o ningún intento de desestabilización del país. Estamos comprometidos con la relación bilateral, con la importancia que tenemos para los dos países, poder superar las diferencias que tenemos y por lo tanto... Estamos comprometidos con la relación bilateral y en poder superar las diferencias que tenemos. Tenemos diferencias, lo dijo claramente el embajador Daniel García Peña, pero destacó esos temas en los que pueden cooperar. Fundamentalmente lucha antinarcóticos, dijo que Colombia se compromete a cumplir con la meta de 30.000 hectáreas erradicadas para este año. Habló sobre los 2 casos de suspensión a las extradiciones de alias HH y alias El Mocho Olmedo. Dijo que esto es una decisión del gobierno colombiano en el marco de su política de paz, pero que esto no significa que si estos individuos llegan a incumplir con esos acuerdos, no se les puede extraditar a Estados Unidos. Dijo lo contrario, que si incumplen tendrán que enfrentar la justicia. Por su parte, John McNamara viajó anoche, se espera que esté hoy en Medellín, en un evento en el que se cruzaría con el presidente Gustavo Petro. Todo esto tras días de tensiones, reclamos y de conocerse también que el presidente Petro había enviado una carta el pasado 23 de junio al presidente Trump retractándose, pero que el mandatario hasta hace unos días, según lo que se intuye por declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca, no había leído. Una carta y retractación que envió el presidente Petro a propósito de esa declaración en plaza pública en Cali, en donde con vehemencia citaba declaraciones de Nicolás Maduro que sugerían que Marco Rubio tenía algún tipo de participación en un intento de golpe de Estado. Recordemos esas declaraciones del 11 de junio. Dice un presidente vecino que el señor Marco Rubio está organizando un golpe de Estado contra mí. Yo solo le digo al secretario de Estado de los Estados Unidos que no puedo creer que el pueblo demócrata... Le hablaba allí directamente al secretario de Estado Marco Rubio, el presidente Gustavo Petro, una declaración que fue la gota que rebosó la copa y que propició ese llamado a consultas de John McNamara, sumado a todo lo demás, como las suspensiones de extradiciones, de las cuales habló el embajador. También habló de comercio, dijo que Colombia está comprometida a que sus regulaciones no afecten la importación de vehículos de Estados Unidos. Hasta ahora no hemos recibido ninguna carta por parte del gobierno Trump estableciendo aranceles adicionales, pero cooperación es lo que dijo el embajador que van a fortalecer, Néstor. Gracias, Juan Camilo. 6 de la mañana, 6 de la mañana, 25 minutos. Anoche tarde, a propósito del presidente Petro, Felipe escribe un mensaje en sus redes sociales diciendo que desconfía de la transparencia de las elecciones del 2026. Mensaje que tiene que ver con que hoy miércoles la registraduría le adjudica un contrato para la logística de las elecciones a la firma Thomas Gregg & Sons, que es la que no le gusta o la que produce aparentemente la desconfianza del señor presidente. Firma pues Thomas Gregg & Sons, Felipe, que fue la misma de la logística cuando Petro fue elegido presidente de la República hace 3 años, o cuando Petro fue elegido alcalde de Bogotá, o cuando Petro fue elegido senador de la República. Pues debo decirle que muy rara vez estoy de acuerdo con el señor presidente de la República. Esta vez estoy de acuerdo con él. ¿Que usted desconfía también de la transparencia de las elecciones del 2026? Sí, pero es que el presidente desconfía de la registraduría y yo desconfío del señor presidente. Felipe, nos metemos en la etapa de desconfianzas producto de este trino del señor presidente. Sí, pero por fortuna las elecciones no las hace el gobierno. Pero debe garantizar que es un organismo autónomo y hace toda la operación y el conteo lo hace la organización electoral, tampoco la registraduría. Yo creo que los colombianos tenemos que confiar, al contrario de lo que le ocurre al presidente Petro, en un sistema electoral que ha demostrado fortalezas también, no, es que yo no debilidades que han sido previas. Señor presidente. Sí, a mí realmente decir, en relación con el presidente... garantizar las elecciones, Héctor. A mí en relación con el presidente, Felipe, me parece que efectivamente el trino es preocupante porque desde hace varios días o varias semanas incluso el presidente ha venido enviando este mensaje que a mí desgraciadamente se me parece al de 2 presidentes que estaban en ejercicio, que decían lo mismo y que terminaron delinquiendo, incluso condenados, uno condenado por esas mismas actividades, que es el presidente Trump. Recuerden ustedes que el presidente Trump, siendo presidente, perdió la reelección y decía que le robaron la elección, y Jair Bolsonaro en Brasil, y ambos provocaron
recuerden ustedes esa sonada en los edificios pues del legislativo en cada uno de los países y ambos terminaron en problemas judiciales. Esperemos que eso no le pase al presidente Petro. Y para que aumente su preocupación, lo dice anoche Petro en este mensaje 10 y pico de la noche, diciendo que la alta gama de la oligarquía es la que maneja la firma Thomas Gregg & Sons, y lo está repitiendo en este momento su jefe de despacho, el señor Alfredo Sade. Así que es una política o es una posición del gobierno. Y lo dijo hace pocos días el ministro Montealegre también. Dijo, a raíz del decretazo, también arremetió muy duramente contra el registrador, a quien dijo que podría estar incurriendo en prevaricato, pero que ya era más de la oposición que de la institucionalidad. Felipe, es decir, van sumando. Es una paradoja. Lo cual sí debe ser un motivo de preocupación. O mucho más que una paradoja, un contrasentido, porque ellos fueron elegidos por esta registraduría, por este sistema electoral, y ahora lanzan semejante manto de duda. Valentina Herrera. Néstor, buenos días. Lo escribe anoche a las 10 de la noche en punto el presidente Gustavo Petro, y lo está replicando a esta hora su jefe de despacho, Alfredo Sade, el pastor Alfredo Sade, asegurando que no hay transparencia para las elecciones de 2026 y que Colombia tiene que estar alerta. Esta es la frase con la que el gobierno está hoy iniciando precisamente esta jornada, luego de que se conociera que hoy a las 5 de la tarde, pues Thomas Gregg & Sons se va a quedar con ese contrato, con esa licitación para la logística de las elecciones nacionales que tendremos en 2026. Congreso y presidencia. Se va a quedar esa firma porque las demás 9 ofertas que se presentaron inicialmente se han ido retirando del proceso, algunas argumentando diferentes problemáticas, pero también temas coyunturales como la política. Aseguran que no hay garantías para continuar en ese proceso. Lo cierto es que ya está encendida nuevamente la polémica. Diferentes sectores, en especial precandidatos, le están diciendo al presidente Gustavo Petro que por el contrario debería ser el mismo presidente el primero en garantizar la seguridad y la transparencia de las elecciones y no ponerlo en duda. Hay que decir, Néstor, que esta es la misma pelea que viene presentando el presidente Gustavo Petro incluso antes de llegar a la Casa de Nariño en contra de esta firma Thomas Gregg & Sons, a la que primero quiere sacar de todo el proceso de producción de pasaportes. Fue el motivo de la renuncia de la ex canciller Laura Sarabia, y el presidente Gustavo Petro ayer también aprovechó para criticar a la Procuraduría, pero en esa misma publicación en redes sociales que volvió a ampliar, comenzó a hablar de Thomas Gregg & Sons, asegurando que era primero corrupta, que había hecho fraude en anteriores elecciones, incluso en las elecciones en las que él resultó elegido como presidente Gustavo Petro, que no había transparencia, y lo que dice es que los que han hecho parte de la junta directiva de esta compañía, entre ellos expresidentes, como lo fue el expresidente Juan Manuel Santos, pues le quitan toda credibilidad a esta institución que está por quedarse con la logística de las elecciones. No es la primera vez, no es el primer discurso que tiene el presidente Gustavo Petro. Hemos revisado en redes sociales, son más de 40 los trinos que ha hecho el presidente Gustavo Petro a lo largo de estas declaraciones. Le leo uno puntual en Néstor, que fue publicado el 27 de febrero del año pasado, de 2024, en el que dice que lo que se está construyendo en Colombia puede afectar definitivamente a la democracia, criticando nuevamente a Thomas Gregg & Sons. Nunca lo escribe bien el presidente Gustavo Petro allí en sus redes sociales, porque son un lobby de políticos que se quieren quedar con todos los datos de los colombianos, y por eso, dice él, no hay transparencia para 2026. Juan Camilo Maldonado es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 31 minutos. Este alarmante pronunciamiento del presidente Gustavo Petro llega horas antes de que la Registraduría Nacional adjudique el contrato más estratégico del cuatrenio, la logística electoral de 2026 para los consejos de juventud, para Congreso y la Presidencia de la República, por un valor de 2.1 billones de pesos, con Thomas Gregg & Sons a través de una unión temporal como único oferente. Para el presidente Petro, esto representa una derrota política mayúscula en su cruzada contra la empresa de los hermanos Felipe Bautista y Camilo Bautista. Derrota en múltiples niveles para Petro, porque confirma su incapacidad para controlar decisiones clave de la administración pública cuando éstas se amparan en la autonomía institucional, y evidencia que sus denuncias contra Thomas Gregg & Sons no han logrado generar sustento jurídico suficiente, sugiriendo que las acusaciones se fundamentan más en consideraciones políticas. Además, establece un precedente sobre los límites del poder presidencial en contextos electorales, confirmando que la institución
institucionalidad democrática puede resistir presiones políticas cuando actúa dentro del marco legal establecido. Thomas Gregg & Sons fue la empresa que ya prestó servicios logísticos en procesos electorales anteriores, en los mismos que Gustavo Petro fue elegido presidente, senador y alcalde de Bogotá. El nuevo contrato, que será adjudicado hoy a las 5 de la tarde, cubre desde la inscripción de ciudadanos y grupos promotores hasta la provisión de kits electorales, tarjetones y demás. A pesar de haber contratado inicialmente con el interés de 10 firmas, solo una, la Unión Temporal de Thomas Gregg & Sons, cumplió con los requisitos técnicos y jurídicos, además de financieros, para avanzar en esta licitación. Este punto ha suscitado nuevas dudas. ¿Puede adjudicarse un contrato de este tamaño a un solo oferente? La respuesta está en la Ley 80 de 1993, norma que regula la contratación estatal en Colombia. Según el artículo 29, un proceso puede adjudicarse aun cuando solo haya una firma propuesta válida, y la registraduría no ha encontrado inconvenientes para declarar desierta esta licitación. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ahora son las 6:34 de la mañana. Aunque el último secretariado de las FARC admitió que cometió crímenes graves como el reclutamiento, esa aceptación tiene dos caras. Una es la de los exjefes guerrilleros admitiendo con profundo dolor el reclutamiento de más de 18,000 niños para sus filas como un hecho injustificable que marcó de manera irreversible la vida de quienes fueron involucrados, de sus familias y de sus comunidades. La otra cara es la de un secretariado que relativiza el reclutamiento e intenta justificar y niega prácticas como los abusos sexuales y los abortos forzados. Así queda claro en un documento de 453 páginas que le entregaron a la JEP y que lleva la firma de 6 de los miembros del antiguo secretariado, entre ellos Timochenko. Allí acusan a la JEP de sesgo, de ausencia de contrastación rigurosa, del uso selectivo y descontextualizado de las fuentes y de la omisión de variables explicativas. Por ejemplo, para negar que el reclutamiento era una política de las FARC, argumentaron que no realizaron o que no revisaron los testimonios de las víctimas que dicen haber ingresado a las FARC como una medida de autoprotección o producto de un castigo de los padres a sus hijos cuando estos se portaban mal, y que no hicieron un análisis del contexto familiar y social de las víctimas antes del reclutamiento para entender increíblemente cómo estas violencias que vivían en sus casas jugaron un papel central para el reclutamiento. Pero uno de los capítulos más polémicos y más dolorosos es el de la violencia sexual. Tampoco la aceptan. Por ejemplo, para los abortos, por los que además murieron muchas mujeres en la selva, argumentaron que intentaban evitar que un niño o una niña se criara en medio de la guerra por las implicaciones en el desarrollo infantil. Todo el documento está dirigido a desconocer los relatos del calvario que vivieron sus víctimas, y por eso para las víctimas este pleno reconocimiento de los graves crímenes cometidos no es sincero, es solo un requisito que los exjefes guerrilleros están cumpliendo para acceder a las penas alternativas como lo estableció el acuerdo final. Estás escuchando Blue Radio. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Mañana 37 minutos. Regresados los embajadores, el de Estados Unidos a Bogotá, el de Colombia a Washington, la crisis parece superada. Señor embajador de Colombia ante los Estados Unidos, Daniel García Peña, buenos días, embajador. Buenos días, Néstor, ¿cómo están? Embajador, ya de regreso a Washington, ¿qué balance, qué impresión tiene usted si le pregunto si superamos esta crisis, si vendrán más crisis? ¿Qué fue lo que pasó al final de cuentas después de estos días de incertidumbre?
Bueno, yo creo que lo que se mostró es que los canales diplomáticos funcionan, que el llamado consultas es una herramienta que existe en la diplomacia, que en esta ocasión pues llevó a que pues estuvieran en Bogotá. Tuvimos una reunión muy buena con el presidente evaluando la relación bilateral, y estoy aquí de regreso precisamente por instrucciones del presidente para seguir trabajando con los Estados Unidos, concentrándonos en esos temas en los cuales hay un interés común, hay objetivos compartidos, y por lo tanto pues los canales diplomáticos han demostrado una vez más que es la mejor forma para tratar diferencias que siempre los va a haber, pero que nuestro objetivo es trabajar sobre esos temas en los cuales hay coincidencias e intereses comunes. Sí, embajador, ya que está superada la crisis, ¿usted tiene clara la radiografía de qué originó la crisis? Bueno, ellos lo dijeron abiertamente, fueron unas declaraciones que el presidente hizo en relación con el secretario de Estado Marco Rubio, pero que han sido claramente aclaradas por el propio presidente, y yo lo reitero una vez más, y lo voy a reiterar las veces que sean necesarias para que quede claro que ni el secretario de Estado Marco Rubio, ni ningún funcionario norteamericano, ni ningún congresista, ni oficial estadounidense estuvo involucrado en ningún intento de golpe de Estado o de desestabilizar el país, y eso lo hemos reiterado, el presidente lo ha dicho en varias ocasiones, y por lo tanto pues esperamos que eso ya que quede en el pasado y podamos concentrarnos hacia adelante en esos temas que son tan importantes para los dos países. ¿Qué lecciones cree usted, embajador, hay de este episodio? Bueno, cómo efectivamente hay que tratar las cosas con mucha franqueza, cómo efectivamente hay que pues, aclarar cuando hay situaciones que generan confusión, pero como los canales diplomáticos son los mecanismos que nos sirven tanto a uno como a otro país. Embajador, ¿y no es una lección que uno no puede acusar a otro país de un golpe de Estado sin pruebas, sin elementos de juicio? Bueno, el presidente ya hizo la rectificación del caso y creo que hoy debemos estar pensando, y es para el bien del país, no es un asunto del presidente Petro, de una coyuntura, sino de una relación histórica en la cual yo estoy concentrado en que esa relación continúe y se siga profundizando en beneficio de los dos países, mirando hacia adelante en los temas en los cuales tenemos que seguir trabajando juntos. Sí. Embajador, ya usted sabe si la carta que hace el 23 de junio escribió el presidente llegó a manos del presidente Trump. Pues a ver, nosotros la mandamos por la vía diplomática, creo que está haciendo referencia a una pregunta que le hicieron a la portavoz, que ella lo que dijo que no sabía qué había pasado. Ella pues tiene muchos temas de por medio, no tenía en el radar esa situación, pero claro, la carta fue enviada por las vías oficiales, y le corresponde pues a los norteamericanos ahí ver cómo lo tramitan internamente. Lo cierto es que el mensaje, que es lo importante de esa carta, quedó claramente comunicado y le hemos reiterado una y otra vez, tanto al Departamento de Estado, que es nuestro interlocutor oficial aquí en Washington, como a nivel público lo ha hecho el presidente, y lo he hecho y lo sigo reiterando yo. Pero, embajador, perdóneme, le insisto en la pregunta, Felipe, ¿qué pasó con esa carta? ¿La carta estuvo perdida? Si la carta hubiese llegado a tiempo, ¿no hubiese habido crisis diplomática? No, nunca estuvo perdido. Llegó el día que se mandó, se envió, y la nota en que yo la mandé fue comunicado directamente al Departamento de Estado inmediatamente. Digo perdida, yo sé que usted utilizó los canales que eran, pero se perdió en el Departamento de Estado. La carta era, pues diciendo lo mismo que usted está diciendo hoy, lo mismo que dijo el presidente Petro en las últimas horas, que qué pena que nosotros no creemos que ustedes están detrás del golpe. Básicamente eso es lo que dice la carta. ¿Por qué Estados Unidos no fue notificado, o el presidente Trump o el secretario Rubio, del sentido y alcance de esa carta?
No, ellos claro que sí fueron notificados, es un asunto interno. La exigencia era que con poner una carta que se envió privada, digámoslo así, de oficial, que ellos estaban esperando una declaración pública que se ha hecho desde ese entonces, pero la carta por supuesto llegó el mismo día que se envió y efectivamente fue recibida, porque ya además yo tuve una reunión con el Departamento de Estado para no solamente enviar la carta así, sino que hicimos una reunión al respecto, de tal manera que me consta que ellos la recibieron y lo tramitaron internamente. Sí, embajador, ya tratando de encauzar la relación, uno se pregunta cómo están las cosas hoy. ¿Qué tan tensionada está la cuerda o cabulla, para ponerlo en términos colombianos? ¿A cuántas embarradas, o más bien, estamos a un trino de que se pueda romper? No, yo creo que no, yo creo al contrario. Lo que estamos viendo es que a pesar de los trinos, que son desafortunadamente parte de la realidad política del mundo de hoy, de todos los presidentes, la relación es muy sólida y resiliente, y los canales diplomáticos funcionaron en esta ocasión y funcionaron en el pasado, y van a seguir operando. Por supuesto que hay diferencias, por supuesto que va a haber discusiones y hay temas en los cuales los dos países no estamos de acuerdo, pero aquí el objetivo, y que fue lo que hablamos con el presidente, y fue las instrucciones que él me dio: trabajemos en los temas donde sí tenemos coincidencia, donde tenemos intereses comunes, donde hemos establecido metas compartidas, la lucha contra las organizaciones transnacionales criminales, el tema migratorio, el tema comercial. Es decir, hay una larga lista de temas en los cuales Colombia y Estados Unidos tenemos que seguir trabajando juntos, sin desconocer que tenemos diferencias. Por supuesto que les va a haber y siempre van a existir, pero yo creo que la lección, si se quiere, lo que hoy es el reto que tenemos, es cómo nos concentramos en esos aspectos que son en beneficio tanto para Estados Unidos como para Colombia. Embajador, a propósito de eso que usted menciona, de la lucha bilateral contra organizaciones criminales, quiero preguntarle, ¿Estados Unidos no está molesto? ¿Le han expresado a usted alguna molestia por la decisión del presidente Petro de no extraditar a algunos muy reconocidos delincuentes solicitados por la justicia de Estados Unidos? Han hecho preguntas al respecto, efectivamente, y las hemos contestado. Se trata de dos casos particulares en la cual ha habido una suspensión de la orden de extradición. Eso no quiere decir que la extradición se haya desconocido, al contrario. Usted sabe que el gobierno del presidente Petro lleva un número de extradiciones que son prácticamente récord en tiempos recientes, pero en estos dos casos estamos haciendo algo que se han hecho en el pasado, no es la primera vez. El gobierno, el presidente Santos en su momento, cuando las negociaciones con las FARC, y podemos mencionar otros ejemplos en el pasado, donde se suspenden las órdenes de extradición para esos individuos que están involucrados en procesos de paz. En este caso son dos casos muy concretos que tienen que ver con compromisos que han adquirido en relación no solamente con los procesos de paz que se adelantan, por un lado con Comuneros del Sur en Nariño, y por otro lado con las disidencias de las FARC, compromisos que tienen que ver con la erradicación de cultivos ilícitos, de tal manera que estos individuos tienen su orden, la extradición suspendida, pero obviamente condicionados al cumplimiento de esos compromisos, y si llegaran por alguna razón a no cumplir con lo que ellos han comprometido, pues obviamente la orden de extradición se mantendrían y serían enviados a los Estados Unidos. Sí. Embajador, un último tema, le agradezco estos minutos. ¿Qué sabe usted sobre la gestión de Leiva con los parlamentarios republicanos allí en Washington? ¿Qué es lo que origina esta crisis? La revelación del periódico El País de unas grabaciones de que Leiva estaba conspirando supuestamente con gente del Partido Republicano en Estados Unidos para tumbar al presidente Petro. ¿Esas grabaciones fueron hechas en Washington, en Estados Unidos, embajador? La verdad no tengo más información de lo que ha salido en los medios. Leiva es un ciudadano privado, él está en sus gestiones como individuo. La verdad no conocemos nada al respecto, no me consta nada más allá de lo que han salido los medios, y por lo tanto pues no quisiera especular sobre algo que desconozco y que no tenga ningún fundamento oficial. Pero le hace ruido, me imagino, a la relación de Colombia con el Partido Republicano, ya no con el gobierno Trump, sino con los republicanos. ¿Ellos le han dicho la molestia que tienen?
Tienen molestia por lo que han insinuado y lo que se han salido los medios de un supuesto golpe de Estado. En eso sí hay una molestia y por eso yo soy muy claro en decir que no tenemos ninguna información que vincule ni al Departamento de Estado ni a los congresistas republicanos que se mencionan en estos audios y que se supone esos son los que con los cuales el señor Leiva habló de estos temas, pero a nosotros yo no tengo ninguna información y por lo tanto yo reitero una vez más que no hay ninguna validez en ese supuesto plan de golpe de Estado a la cual hace referencia el señor Leiva o las especulaciones que han hecho en relación con sus declaraciones o esos audios que han salido a la opinión pública. Embajador, yo sé que usted es un diplomático y sé que está hablando hoy particularmente con un lenguaje muy diplomático, pero respóndame esta. ¿Leiva es un tipo influyente en Estados Unidos? ¿Leiva es un tipo que tiene audiencia en Estados Unidos? ¿Leiva es un tipo que puede ir a Washington y alguien lo recibe para conspirar contra el presidente de Colombia? No creo que eso sea el caso. Al contrario, creo que hay muchas dudas, precisamente por la falta de veracidad de sus supuestas acusaciones, aunque él ha dicho que no habló de golpe de Estado. Yo no quiero entrar en polémica con el señor Leiva, pero la respuesta muy concreta a su pregunta, mi querido Néstor, es no. Sí. Embajador, ¿qué originó, qué motivó esa carta que envió el presidente? ¿Por qué la envió? ¿Quién le dijo que la enviara? Es decir, ¿cuáles fueron las circunstancias, como dicen, de tiempo, modo y lugar que originaron esta carta? No, tiene que ver con la molestia sobre unas declaraciones que hizo el presidente en Cali, en la cual si uno mira lo que el presidente dijo, él nunca acusó a Marco Rubio de estar en el golpe de Estado, sino que generó la duda en una información que había recibido, pero repito, eso ya ha sido aclarado una y otra vez, tanto por el presidente en la carta a la cual usted hace referencia, como en declaraciones públicas que ha hecho que en diferentes momentos. Hace poco en la posesión de un magistrado de la Corte, el presidente volvió sobre lo mismo, de tal manera que esa fue la razón de la inquietud, y el presidente pues fue muy claro en rectificar y hacer la aclaración correspondiente. Sí, ¿el gobierno americano, embajador, exigió esa carta? No, para nada. Simplemente cuando vimos que había una molestia, se lo comuniqué al presidente y él dijo, no, pues yo voy a escribir una carta para que eso quede claro, y por lo tanto fue una decisión del presidente mandar la carta. Y la lección es que no se juega con fuego, embajador. En cualquier caso, usted arrancó esta entrevista diciendo que hay muchos temas importantes que hay que retomar, como el tema comercial. Estamos en plena momento clave para las negociaciones de Estados Unidos en materia arancelaria. Tras este impasse diplomático y tras la amenaza de Donald Trump de ponerles aranceles adicionales al 10% a los países que se alineen con los BRICS, a cuyo Banco de Desarrollo acabamos nosotros como Colombia de entrar, pues ¿qué va a pasar? ¿Cómo se están moviendo ustedes? ¿Qué van a hacer para evitar que nos pongan un arancel en total del 20% sobre los productos colombianos, embajador? ¿Y con quién se están ustedes comunicando directamente, ya sea en la Casa Blanca o en el Departamento de Estado? A ver, el tema comercial no lo maneja en la Casa Blanca, sino de la oficina de representante de comercio, como llaman aquí, USTR, que es el cual se mantiene relaciones o conversaciones permanentes del Departamento de Comercio norteamericano con nuestro Ministerio de Comercio Exterior. De hecho, aquí en Washington, ahí en la embajada, hay una oficina del Ministerio de Comercio Exterior que es la que está encargada y que tienen comunicaciones prácticamente diarias con los funcionarios norteamericanos. En relación con el tema de BRICS, pues ha sido claro, Colombia no entró a los BRICS, lo que hizo fue afiliarse al Banco de Desarrollo, que es una decisión que tiene que ver con una necesidad de Colombia, como muchos otros países, de buscar diferentes fuentes de financiación, pero no tiene nada que ver con una alineación con los Estados, con los BRICS, pero además que fue una declaración del presidente Trump que aún no es muy claro exactamente a qué se refiere. Hasta ahora no hemos recibido ninguna comunicación oficial
comercial ni nada al respecto que involucre a Colombia, y por lo tanto seguiremos trabajando con los Estados Unidos en el tema comercial. Ellos sí han expresado preocupación sobre algunos temas que ellos llaman las barreras no arancelarias, que hemos venido trabajando con ellos para ver cómo superamos esas dificultades, y uno en particular que ha sido de mucha preocupación, que estamos trabajando con la ministra de Transporte, la ministra de Comercio Exterior, una hoja de ruta en relación con los reglamentos de seguridad de los automóviles, que algunos aquí en Washington interpretan que puede servir como un impedimento para que automóviles norteamericanos lleguen al mercado colombiano, y en eso ha sido muy claro en que estamos trabajando para aplazar esas medidas de tal manera que no sirvan como un impedimento al comercio. Y eso es un ejemplo nomás de cómo Colombia sigue trabajando con Estados Unidos para superar eso que pueda eventualmente considerarse barreras al comercio, pero también insistiendo en que no solamente no queremos evitar nuevos aranceles, sino también seguimos insistiendo que ese 10% que nos colocaron lo revisen, porque efectivamente tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, tenemos una relación comercial que favorece tanto a Colombia como a Estados Unidos, y es ahí donde tenemos que continuar para que se profundice nuestra relación comercial con Estados Unidos. Pero, embajador, ¿sí cree usted que hay algún riesgo de que Donald Trump imponga un arancel adicional a Colombia por la cercanía que ahora estamos teniendo con los BRICS? Yo no quiero especular sobre lo que pueda pensar el señor Trump, que muchas veces nos sorprende de un día para otro, pero objetivamente hablando creo que no hay ninguna razón para tener esa expectativa. ¿Será que la próxima crisis, embajador, es cuando nos desertifiquen? Pues esperemos un momento. Yo sigo confiado en que si analizan nuestros resultados de la lucha contra el narcotráfico, ningún país del mundo ha hecho más que Colombia en la lucha contra las drogas, y por lo tanto, si la evaluación se hace como establece la ley, según los resultados de la lucha contra el narcotráfico, Colombia no solamente merece ser certificada, sino yo siempre he dicho, merecemos una medalla de honor, porque realmente hemos superado los compromisos, el número de toneladas de cocaína incautadas, de laboratorios destruidos, en fin, vamos a hacer la larga lista, de tal manera que seguimos aquí en Washington mostrando que Colombia, como ningún país del mundo, está comprometido con esa lucha contra el narcotráfico, y no lo hacemos simplemente porque sea una exigencia de los Estados Unidos, lo hacemos porque va de interés nacional, porque el narcotráfico y los grupos criminales transnacionales afectan a nuestro país, afectan a nuestra gente, y por lo tanto es un compromiso que tenemos como país de seguir trabajando en contra de ese flagelo tan espantoso que es el narcotráfico. Embajador, gracias por acompañarnos esta mañana. Embajador García Peña, ha sido usted muy amable. Con el mayor gusto, siempre aquí a la orden. Gracias, señor. El embajador de los Estados Unidos, con el reporte, Felipe, afortunadamente, del regreso normalizadas las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Sí, la tercera arrodillada, ¿no? El embajador es un tipo sensato, Néstor. Pero me queda a mí la duda de si esa carta no fue... Bueno, ya dijo que sí, que él había hablado y tal. Pero me queda a mí la duda de si el presidente, y lo digo, póngalo entre comillas, ¿no? Para no ser despectivo y irrespetuoso, ¿lo arrodilló el gobierno americano? Pues Felipe, es la tercera arrodillada. Pues Felipe, Estados Unidos le pidió que el presidente Petro, yo no sé si la expresión sea arrodillada, que Estados Unidos eso lo digo entre comillas, como el bully del curso, como el matoncito del curso, sí. Felipe, no hay ninguna duda. Y nosotros no somos el bully. A nosotros nos toca que aclaren, por favor, que nosotros no tenemos nada que ver. Por eso es que usted ha visto al presidente Petro aclarando una y otra vez, lo vuelve a hacer ahora el embajador García Peña, que Estados Unidos no es un país golpista, que Estados Unidos no está conspirando contra el presidente. Que no están metidos los parlamentarios americanos, ¿no? Es la tercera arrodillada, ¿no? Es que esta no es la primera. Bueno, pero si eso ha sido, pero dejen hacer la cuenta. Eso es por el bien de las relaciones con los Estados Unidos, que usted conoce las consecuencias económicas de no tenerlas, pues hombre. Estoy de acuerdo, Felipe. Por el bien de seguir siendo neocolonia. Pero déjeme hacer el recuento de la neocolonia.
Pero Aurelio, pero me deja hacer la cuenta de las tres, ¿o no? De las exportaciones déjeme narrar los 3 goles. A ver, ¿cuáles son las tres goles? La primera fue cuando la migración. En enero de este empezó año. A las 3:30 de la mañana y tal. Al final superado el impasse, que esa ya se volvió como la frase recurrente en las relaciones. Aurelio, pero ¿usted qué quiere? ¿Le declaramos la guerra a Estados Unidos? La segunda fue la de los automóviles, ¿se acuerda? No pueden entrar más automóviles norteamericanos con esos dispositivos de seguridad, y Petro y la doctora Rosín, que también es bien bravita por micrófono, tuvieron que hacer la corrección y que puedan entrar los carros gringos como quieran. Y la tercera es esta, y prepárese para más. Aurelio, porque la verdad es que Petro... ¿Y qué hacemos? ¿Le declaramos la guerra a Estados Unidos? No, Petro está aplicando el último capítulo del libro de García Peña sobre las relaciones de Colombia con los Estados Unidos. ¿Se acuerdan que una vez se lo nombré? El capítulo se llama Al son que me toque en bailo. Entonces el cuento se ha vuelto así. Cuando Petro se le olvida la lección de García Peña de Al son que me toque en bailo, entonces viene García Peña y le lee el capítulo del libro y dice: oiga, Petro, al son que me toque en bailo, bueno. Quietico con la lengua, que como dijo Felipe el otro día, y como repite, la lengua es el azote de qué, Felipe. Es pero lo que dice, cuando me estoy refiriendo al presidente. Pero lo que dice Aurelio, pues que en su tono se nota que es un reproche, es lo que está diciendo el 90% de la población colombiana, pero aplaudiendo el hecho de que se hubiera superado el impasse. A Aurelio, digamos, esto le parece una cosa indigna, y la condición de neocolonia, y bueno, ese discurso de los años 60, que pues muchos creemos ya superado, pero pues Aurelio lo mantiene. Pero lo que yo vi es que la gran mayoría de la opinión pública en Colombia, incluso con algo de crítica de parte mía, lo que le pedía al presidente era que hiciera lo que hizo, y pues sí, yo creo que desde el punto de vista práctico el resultado es lo mejor que podía haber pasado, porque si el presidente hubiera insistido... Se arrodilló, puede ser, yo no sé si la expresión correcta sea arrodillar, se subordinó, neocolonia. Pero afortunadamente el presidente Petro, Felipe, tuvo la prudencia para no seguir escalando una guerra con el señor Trump. Es decir, ya con Trump en Estados Unidos... Es que las consecuencias comerciales bueno, yo no tengo claridad. Paula le preguntó al embajador el tema arancelario. Yo no lo estoy viendo hoy a las 6:59, no lo estoy viendo claro. Pues yo sí me alegro mucho. Felipe, viene desertificación, correcto, viene cooperación militar. Desafortunada o afortunadamente, buena parte de nuestro presente, de nuestra relación, depende de Estados Unidos. Señora María Consuelo. Yo me alegro mucho de la rectificación del presidente. En esta creo que actuó bien. Creo que el llamado al embajador García Peña fue algo positivo, porque el embajador García Peña es muy consciente de la fragilidad con la que en Estados Unidos se puede tomar una decisión por cualquier declaración del presidente y de los funcionarios del autogobierno. Ojo, que la sensibilidad no es solamente cuando habla el presidente, es